El llamado aborto terapéutico es en realidad una contradicción de términos, ¿no? Lo que se conoce como oximorón, una palabra en español poco usada, pero que significa básicamente dos términos que son contrarios, como por ejemplo decir sol oscuro, ¿no? O decir hielo caliente. El aborto es matar a un ser humano en el proceso de gestación, cuando es un aborto provocado, no estamos hablando de un aborto espontáneo. Y en consecuencia, terapéutico viene de terapia, que significa curar o sanar. En consecuencia, matar no puede ser sanar. Sanar es precisamente restaurar la vida a su mejor estado posible. Eso es lo que hace un médico. Entonces, el aborto terapéutico es como decir un calvo pelucón, ¿no? O es como decir un gordo flaco. Es absolutamente una invención del lenguaje. Y lamentablemente, nosotros vemos que como parte habitual de la estrategia del abortismo mundial y especialmente en América Latina, esto se ha venido aplicando a la realidad peruana, en el Perú, donde se ha aprobado un protocolo del aborto terapéutico, y en Chile, donde bajo el título de aborto terapéutico, la presidenta Michelle Bachelet quiere también legalizar el aborto. No tengamos ninguna duda de cuál es el objetivo de las feministas. Las feministas ideológicamente creen que la mujer debe tener el derecho de matar al bebé en su vientre cuando se le dé la gana y con dinero del Estado, de manera absolutamente gratuita. El aborto universal, bajo cualquier circunstancia, gratuito y en cualquier estado de la gestación, ese es el objetivo del feminismo. Ellos saben que esa postura en la mayoría de los países del mundo es absolutamente repelente. Quieren lograr esa situación absoluta. ¿Por qué? Porque es una convicción ideológica. Recuerden, para las feministas, la fecundidad de la mujer es lo que la hace desigual intrínsecamente del hombre. El hombre puede tener relaciones sexuales y nunca va a tener que cargar con un bebé en su vientre. Entonces, ¿cuál es el único igualizador para las feministas en esta confrontación con el varón? ¿Qué iguala, según su ideología, a la mujer con el hombre? El hecho de que la mujer tenga exactamente la misma libertad respecto del sexo, libertad entre comillas, que tiene el hombre. Es decir, que el sexo, fuera de las enfermedades sexuales, fuera de las enfermedades de transmisión sexual, no tenga una consecuencia. Y obviamente, como la naturaleza no lo permite, porque la mujer queda embarazada y ella queda con el proceso del embarazo, de traer a luz, de traer a la vida una nueva vida, y ese es justamente el gran don y la gran maravilla de la mujer, que las feministas ven como una maldición. Entonces, la única forma es que las mujeres puedan eliminar en cualquier circunstancia, cuando se le dé la gana y sin ningún tipo de restricción, ni siquiera económica. Por eso que creen en el aborto universal gratuito, pagado por el Estado y por los servicios de salud, por los sistemas y seguros de salud, y que simplemente no cueste y sea bajo cualquier circunstancia, porque creen que es el gran igualizador. Entonces, cuando una periodista como la peruana Sol Carreño, que en realidad no es periodista porque no ha estudiado periodismo, pero es conductora de un programa de periodismo, y cualquiera supondría que se ha ido entrenando lo suficiente como para ser alguien que ejerce el periodismo, ¿no? Muchos de mis mejores redactores en el grupo ASI no son periodistas de profesión, yo lo soy, y algunas personas en el grupo ASI también lo son. Entonces, yo no digo que hay que graduarse de periodista necesariamente para ser un buen periodista. La gran entrevistadora, probablemente la mejor en la historia moderna del periodismo, Oriana Fallaci, no comenzó, digamos, con una carrera estrictamente periodística. Pero Sol Carreño no es Oriana Fallaci, lamentablemente, ¿no? Porque invitó a un sacerdote que es médico del Hospital Rebagliati, que es Augusto Meloni. Y básicamente lo que quería hacer Sol Carreño era emboscar a Augusto Meloni, a este sacerdote.
Pero parece que Sol Carreño o los productores de este programa de televisión Cuarto Poder, que es, digamos, un programa que justamente, a pesar de tener una sintonía importante, tiene cero peso político, porque precisamente carece de la seriedad en este intento de emboscada al sacerdote Augusto Meloni. Y los productores a Sol Carreño no hicieron su trabajo y no investigaron quién es Augusto Meloni. Augusto Meloni es uno de los médicos que ha tenido uno de los cargos más altos en la Organización Mundial de la Salud. Y es un hombre ya mayor que se ordenó como sacerdote, descubrió su vocación sacerdotal hace pocos años. Debe tener 2 o 3 años de ordenado, a pesar de que es una persona ya mayor. Durante muchos años fue uno de los principales expertos en control natal y en temas de aborto, y era uno de los partidarios de esto antes de su conversión, que lo llevaría ulteriormente al sacerdocio. Entonces, Sol Carreño no sabía que estaba hablando con un tigre en este tema. Una persona que conoce este tema de arriba para abajo como pocos. Y en consecuencia, como ustedes habrán visto, por lo menos los que han seguido el tema en las redes sociales, la entrevista se convirtió en una vergüenza. Simplemente el padre Meloni estaba presentando argumentos médicos irrefutables, estaba aplastando esta entrevista, y Sol Carreño se dedicó simplemente a impedir que hablara, Y fue tan desagradable que el mismo sacerdote, tratando de conservar la paciencia y conservándola, porque mantuvo la talla que no tuvo Sol Carreño, dijo: ¿para qué me invitan si no me dejan hablar? Y Sol Carreño le contestó: yo lo voy a dejar hablar cuando usted deje de engañar a la gente. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo puede haber estado engañando a la gente si ni siquiera podía hablar? O sea, si Sol Carreño no le dejaba hablar. O sea, miren ustedes la payasada, la contradicción increíble de Sol Carreño de decir: no, yo lo voy a dejar hablar cuando deje de engañar a la gente. Tanto así que después del corte comercial, cuando se acabó este segmento desagradable que produjo una justa oleada de rechazo a Sol Carreño y al programa Cuarto Poder en las redes sociales, Sol Carreño trató de justificarse diciendo: yo no estoy a favor del aborto, pero creo que en situaciones extremas como el aborto terapéutico debería estarlo. Miren, el aborto terapéutico supuestamente es legal en el Perú desde 1933. Y en 1933 existía la posibilidad de que la vida de la madre tuviera que escogerse en relación a la vida del hijo. Esas situaciones extremas de un médico que tiene que escoger entre la vida de una madre y de un hijo son casi cero actualmente médicamente. Y eso es lo que estaba explicando el padre o el doctor Meloni. Y Sol Carreño no quería escuchar ese razonamiento. Hoy en día el aborto terapéutico no tiene ninguna justificación, salvo como maniobra política. Es decir, hacerle creer a la gente: no, es que las mamás se van a morir. Entonces, entre un bebé que no ha nacido y una mamá que puede tener más hijos, hay que escoger. Y esa situación médicamente no se presenta. Esa situación extrema de escoger entre los dos simplemente no se presenta. Es casi cero. Entonces, ¿qué cosa se va a hacer en Chile? ¿Qué cosa se ha hecho en otros países? Se toma este paso totalmente injustificado médicamente y por razones puramente políticas, para en realidad abrir la puerta al aborto y decir: no, acá solamente se está regulando lo que ya es legal. Pero se está abriendo la puerta para que una mujer bajo cualquier circunstancia diga: ay, lo necesito terapéuticamente, me duele la cabeza con el embarazo, entonces necesito terapia. ¿Pastilla para el dolor de cabeza? No, aborto, porque me duele la cabeza. Eso es lo que están haciendo en el Perú. Y por eso esa ley, ese reglamento del aborto terapéutico no debe pasar. Y si pasa y se mantiene con este gobierno, habrá que escoger otro gobierno que lo elimine y lo cambie. Y ese es el objetivo. Y una periodista que no lo es y que no deja escuchar los argumentos, simplemente está siendo, voluntariamente o no, cómplice de una maniobra exclusivamente ideológica y política que no tiene ningún argumento en lo médico. Que tengas un buen día.